Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Foro en Europa, que organiza con la colaboración de Atlantic Copper. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la diputada y portavoz de Unión y Progreso y Democracia, UPyD, doña Rosa Díez, quien será presentada por el coordinador territorial de UPyD en Andalucía, don Martín de la Herranz. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Me van a permitir que comience esta presentación rescatando unas palabras de una de las autoras favoritas de nuestra invitada. Dicen así: vivir en un mundo real y hablar sobre él con otros son en el fondo lo mismo, y a los griegos les parecía la vida privada idiota, porque le faltaba esa diversidad del hablar sobre algo y, consiguientemente, la experiencia de cómo van verdaderamente las cosas en el mundo. No podía Hannah Arendt definir mejor lo que supone la participación del ciudadano en la res pública, en la política. Vivir en el mundo es precisamente eso, ser político en el más puro sentido del término. Tomar parte y, sobre todo, evitar ser un analfabeto político, ese que, como nos recuerda Bertolt Brecht, ni oye, ni habla, ni participa de los acontecimientos políticos. Estas sabias definiciones me recuerdan mucho a una carta que leí hace unos años. Decía así: en los tiempos que corren es más necesario que nunca que los ciudadanos decidan tomar posiciones e implicarse directamente en la regeneración de la democracia. Es muy común en nuestro país proclamar que la gente es muy individualista, que pasa de la política. Pero yo siempre he creído que hay millones de españoles esperando una oportunidad para poder implicarse políticamente. La autora de esta misiva sabe bien de lo que habla. Su coraje, su coherencia y la fuerza de sus convicciones han sido el garante de su compromiso con los ciudadanos ahora y siempre. Eso fue lo que me movió a unirme a lo que ella misma ha llamado en alguna ocasión esta familia de optimistas. Cuando Rosa Díez escribió esta carta, ni se podía imaginar que unos años más tarde 1.142.142 españoles acudirían a las urnas para prestarle, que no darle, el voto. Un contrato, aquel que firmó el 21 de noviembre de 2011, que no solo está cumpliendo en su tarea diaria en el Congreso de los Diputados junto a sus otros 4 compañeros de escaño, sino que además está ampliando y mejorando en su ejecución. La unanimidad del voto en contra en la Cámara Baja a la mayoría de las propuestas de Unión, Progreso y Democracia es un buen indicador de la impecable tarea que desempeña como parlamentaria y portavoz de grupo. La reforma de la ley electoral, la despolitización de las cajas de ahorro, de la justicia y de tantas otras entidades y organismos públicos, la supresión de las diputaciones, el establecimiento de un contrato único e indefinido, la eliminación del cupo navarro y vasco, la prohibición de imputados en las listas electorales, la reducción del número de aforados, la fusión de municipios o el impulso de un Estado federal son algunas de las muchas propuestas con las que Unión, Progreso y Democracia ha logrado que tanto Partido Popular como Partido Socialista se pongan de acuerdo, para darnos su voto en contra, por supuesto. Pero como tantas veces ha afirmado Rosa, se ha perdido la votación, pero se ha ganado el debate. Un debate con el que los viejos partidos han intentado mantener esa alternancia que tan bien les ha estado funcionando hasta ahora, con el beneplácito de nacionalistas y de Izquierda Unida, como nos pasa aquí en Andalucía. Partidos viejos a los que poco les importan ya sus descaradas similitudes con tal de mantener vivo ese pastel tan jugoso como supone un puesto en el Consejo General del Poder Judicial, otro en el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública, otro en el Consorcio de Turismo, otro en la Cámara de Comercio, otro en la Empresa Pública del Suelo, otro en la Agencia del Agua, etcétera, etcétera. Tengo que parar porque enumerar todo esto podríamos estar toda la mañana. El resultado de todo este reparto es escalofriante. 27.000 empleados de una administración paralela que nos cuesta a los andaluces la friolera de más de 5.000 millones de euros al año, que, por cierto, coincide con la cantidad que pidió Andalucía en 2012 al Fondo de Liquidez Autonómica, para que nos vayamos haciendo una idea. En una comunidad autónoma donde el olor a corruptela apesta, cada día, ya sea desde la patronal, desde sindicatos o desde la propia Junta de Andalucía,
No vendría nada mal un poco de oxígeno que regenere esta democracia. Oxígeno del que goza ya el Congreso de los Diputados desde el año 2008, cuando esta diputada que les presento obtuvo un escaño más que valioso. Valioso porque desde ese escaño se logró estar a la altura de un jefa en este caso, de la oposición. Pero también valioso porque fue uno de los más caros de la historia de la democracia española en cuanto al número de votos necesarios. 306.000 votos, que son los mismos que, por ejemplo, consiguió el PNV en esos comicios, que contó con 6 diputados en esa 9ª legislatura. Pero no les bastaba a los viejos partidos con tener una más que injusta ley electoral, sino que además la copian aquí en Andalucía, donde de nuevo blindan el sistema bipartidista, evitando así las voces incómodas como las de Unión, Progreso y Democracia en el Parlamento andaluz. Todo esto que les cuento no formaba parte del debate público. Este tema no estaba en las tertulias. Apenas alguna columna perdida en algún periódico se refería a estas cuestiones. Hizo falta un solo escaño, muy caro, sí, pero un escaño, para transmitir a los ciudadanos un acertado diagnóstico de una democracia muy mejorable que padecemos. El escaño que Rosa Díez consiguió en el año 2008 y revalidó en 2011 no dejó ni deja indiferente a nadie, ni a Gobierno ni a oposición. Un voto útil, el más útil de los que yo he emitido en mi vida, por el que merece la pena dar un paso más al frente para dejar de ser, como diría nuestro querido Álvaro Pombo, ese español iracundo sentado. Desde luego merece la pena. Ese precisamente es el título que Rosa dio a su segundo libro, que, por cierto, les recomiendo. Es un relato autobiográfico en el que conocerán a una mujer revolucionaria y convencida de que la idea de progresismo acabará enterrando los clásicos conceptos de derecha o izquierda. He dicho revolucionaria, si me han oído bien, porque ella se atrevió a dejar su sitio en el Parlamento Europeo para abanderar lo que necesitaba España en ese momento. Un partido que defendiera el Estado. Y defender el Estado no es otra cosa que defender la igualdad entre los ciudadanos, una justicia independiente igual para todos, una lengua común, una separación total entre Estado e Iglesia o una educación accesible y gratuita. La ambición de país que ha demostrado esta diputada es el mejor antídoto contra la regionalitis aguda que sufre España, y especialmente esta comunidad autónoma en la que se podrían ahorrar 1.264 millones de euros si se fusionaran los ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes. Un complejo entramado administrativo cuya supresión mejoraría los servicios que se prestan a los ciudadanos y, además, potenciaría los mecanismos de transparencia con los que se reduciría la corrupción. Yo no sé si la presidenta andaluza le explicó ayer en Bruselas a Durão Barroso algunos de estos asuntos. Tampoco sé, a pesar de que se lo pedimos, tampoco sé si se habló de esa futura ley de transparencia de la que tanto se nos promete pero poco se oye, o si le habló de los más de 100 cargos públicos andaluces que están hoy presuntamente implicados en casos de corrupción. Si la presidenta Díaz tiene verdadera ambición de país, confío en que lo habrá hecho. Ambición de país que espero que también transmita al presidente de la Generalitat de Cataluña, con el que se reunirá próximamente. Es una lástima que mientras la comunidad autónoma que preside mantiene cifras récord de desempleo, Susana Díez ocupa su tiempo en Cataluña para intentar salvar sus líos internos de partido. Una ardua tarea cuando desde hace mucho tiempo resulta discutible la firmeza del Partido Socialista contra el nacionalismo. Un nacionalismo cobarde contra el que esta diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia ha alzado su voz en cientos de ocasiones para defender aquello que nos une. Un lema, lo que nos une, con el que acudió a las urnas en 2008 acompañada de algo que compartimos todos los españoles, nuestro carnet de identidad. Nadie dudó entonces de la necesidad de un partido como Unión, Progreso y Democracia en España, ni nadie duda hoy día de la necesidad, también aquí en Andalucía, donde los chiringuitos de las diputaciones y otras entidades mal gestionadas nos han costado no solo millones de euros, sino, lo que es peor, el descrédito en la gestión de lo público. Una imagen muy alejada de toda ejemplaridad. En cualquier lugar del mundo, los protagonistas de todos los casos de corrupción que estamos sufriendo y viviendo todos los días estarían alejados de la política y ni se les pasaría por la cabeza volver a ocupar cargos de responsabilidad pública. Algo que no podemos decir en Andalucía. No solo no se les obliga a dimitir, sino que además se les blinda. Y se les blinda judicialmente agradeciéndoles los servicios prestados a través del aforamiento. Otro escándalo más de este sistema que aquí hemos vivido de primera mano con 2 expresidentes y los 5 exconsejeros de la Junta investigado por el caso de los ERE.
Para denunciar todo esto, aquí también hace falta una voz como la de Unión, Progreso y Democracia. Y aviso a navegantes, Rosa Díez no da una batalla por perdida. Ella cree en el valor de la palabra dada, por eso nunca se deja amilanar ante cualquier tipo de chantaje o frente a la mentira. Véase el caso asturiano, donde Unión, Progreso y Democracia no se dejó sobornar por un partido socialista dispuesto a mantener con el Partido Popular una ley electoral injusta. Demasiadas veces se lo ha tenido que recordar también al presidente Rajoy en esta legislatura. Lo peor no son las medidas, lo peor son las mentiras. Si es la única entre 350 diputados que logra sacar de quicio al presidente, digo yo que será por algo. Si ha logrado captar las miradas de dentro y fuera de la Cámara de aquellos que aún albergamos esperanza en la política, esa política donde cabe la argumentación, la política en la que el sentido común se sitúa por encima de cualquier interés partidista y en la que el sentido de Estado está presente en momentos cruciales. Solo ella ha sabido escuchar eso que tantos españoles estábamos pidiendo a gritos y a desafiar al bipartidismo imperante como una piragua entre dos portaaviones. La portavoz de Unión, Progreso y Democracia llega directamente de la calle al Parlamento para devolver a los ciudadanos la oportunidad de votar a gusto, de poder elegir. Por todo esto, es el político mejor valorado en España y tiene nombre de mujer. Es un honor para mí presentarles a Rosa Díez. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Foro Nueva Economía por darme la oportunidad de intervenir aquí en Sevilla en esta mañana. Gracias a los patrocinadores y gracias, sobre todo, a todos ustedes por asistir a este desayuno y a esta conferencia. Gracias, como no, Martín, por tus palabras. Yo quería hablar con ustedes esta mañana, reflexionar en alto y hablar con ustedes y hacerles, por tanto, algunas propuestas alrededor de algo que para nosotros, para mí, para nosotros, para nuestro partido, es particularmente importante. Quería hablar con ustedes a favor de España. Es de lo que versa esta conferencia y lo que quiero plantear en esta conferencia. Cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier debate que les pueda sugerir, las palabras que les diga, están enmarcadas en el título que le he puesto a la conferencia y en lo que, en definitiva, nos motiva a trabajar y me motiva a mí esta mañana a hablar con ustedes a favor de España. Pero no puedo por menos que empezar con un recordatorio importante, porque tal día como hoy, hace 16 años, ETA asesinó en las calles de Sevilla a Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García Ortiz. Sus dos asesinos materiales, Mique Azurmendi y José Luis Barrios, celebraron el crimen con una cena especial y, según dijeron ellos, brindaron con sidra. Ambos fueron condenados a 60 años de prisión. Maite Pedrosa, pareja del terrorista Azurmendi y colaboradora en la organización del crimen, fue también condenada a 12 años de cárcel. Cantauri, jefe de ETA, quien dio la orden para que se cometieran esos asesinatos, fue condenado a 56 años de cárcel. Aunque haya quien se empeñe en decirnos que los demócratas hemos ganado a ETA, en nuestro país ocurren cosas que resultan incompatibles con la decencia y la democracia de calidad. Sí, con la decencia. Sin ir más lejos, y en relación con los citados asesinatos, conocimos hace poco que el alcalde de Villava, un pueblo de Navarra, Pedro Gastearena, de la coalición electoral Bildu, esa coalición electoral que llegó a las instituciones porque el Tribunal Constitucional lo permitió y que sigue en las instituciones porque el Partido Popular que gobierna España no ha sido capaz de iniciar un procedimiento de ilegalización. Ese alcalde participó el 6 de octubre del año 2012 en un acto en el que se homenajeó a varios presos etarras, entre otros a José Luis Barrios, el asesino. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, archivó después, en abril del año pasado, la investigación abierta al no encontrar delictivos esos hechos, el homenaje a los criminales. Que este recordatorio sirva para rendir homenaje también hoy y aquí
En mi nombre, en nombre de nuestra organización y espero que en nombre de toda la gente decente que hay en España, que es la inmensa mayoría, pero que es una mayoría desgraciadamente demasiado silenciosa, sirva, digo, este recordatorio para rendir homenaje a Alberto y a Ascensión y con ellos a la memoria de todos los ciudadanos asesinados por ETA. Asesinados por ETA, que a nadie se nos olvide, porque eran nuestros escudos, porque estaban entre los que tenían las pistolas o las bombas y el resto de los ciudadanos, de todos nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Me gustaría también que supusieran estas palabras, esta reflexión, una llamada de atención sobre la podredumbre que anida en nuestra sociedad, porque, señores, una sociedad en la que es posible que los terroristas sean acogidos en sus pueblos con cohetes y fanfarrias y en la que los portavoces de los criminales están en las instituciones democráticas, es una sociedad que ha perdido todo referente moral. Bien, quiero aprovechar la oportunidad, como decía antes, que me brinda este foro para reafirmar el compromiso de Unión, Progreso y Democracia con la defensa del Estado, a favor de España, les decía antes. Defender el Estado es defender la justicia. Defender el Estado, en concreto, es defender la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles. Defender el Estado es también hacer política para regenerar la democracia, para que las instituciones funcionen, para que los enemigos de la democracia no logren sus objetivos. Nadie puede negar que vivimos tiempos oscuros, tiempos convulsos, tiempos de cobardía y de miseria. Como dijimos desde el inicio de la crisis, lo peor de lo que pasa en España no es la crisis económica, sino la crisis política, la crisis de valores, la crisis que lastra nuestra recuperación económica. Los ciudadanos han perdido la confianza en la política y crece el desapego hacia el conjunto de las instituciones, lo cual es verdaderamente peligroso para la democracia. Por eso resulta imprescindible que afrontemos la crisis política y de valores y que no nos engañemos pensando que el único problema es la economía. El presidente del Gobierno, los partidos viejos, el establishment en general creen que si obviamos los problemas, estos dejarán de existir, o al menos parecen creer. Pero es precisamente esa actitud conservadora, en el sentido más amplio de la palabra, la que nos ha conducido a esta situación. Zapatero y Rajoy, Partido Socialista y Partido Popular, no son tan distintos en su actitud ante la triple crisis que sufre España. El primero negaba la crisis económica y el segundo niega la crisis política. Ambos partidos prefieren fiar el futuro de nuestro país a las decisiones que tomen los demás. Lo que me interesa es saber si Alemania lo tiene claro, que diría el presidente Rajoy. Viene esta reflexión a cuento de un pensamiento muy extendido en la política española. El bipartidismo es un horror, nos dicen cada día, pero a la vez nos dicen nada es posible sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista. El trabajo en pro de esa idea ha sido tan constante que mucha gente parece creer que la estabilidad de España pasa inequívocamente por la salud del bipartidismo y que cualquier alternativa política a la suma de los dos partidos viejos sería el caos. Yo, en fin, entiendo que ambas formaciones políticas y, naturalmente, sus múltiples voceros mediáticos alerten sobre los males del fin del bipartidismo. Al fin y al cabo, les va el futuro en ello. Esa época dorada en la que ambos partidos, que sigue aún, se han garantizado y ejercido el poder alternativo, que no la alternancia. Pero, en fin, si a ellos les va bien ese discurso, lógicamente, como digo, les va la vida, su futuro en ello. ¿Qué pasa con los ciudadanos? No hay en España nadie que considere que el modelo del bipartidismo asimétrico, que logra mayorías para definir políticas nacionales con partidos políticos que no creen en la nación española, es una anomalía incompatible con una democracia de calidad. Más aún, ¿acaso los ciudadanos no se preguntan y no han llegado ya a la conclusión de que esos dos partidos, viejos partidos, son los responsables, naturalmente con la inestimable ayuda de esos partidos que no creen en la nación española y de Izquierda Unida, cuando es posible, de los males que aquejan a España? Porque aquí hemos llegado por algo y alguien ha gobernado hasta este momento. Alguna reflexión debiéramos de hacernos. Claro que ellos
son los primeros responsables, naturalmente. Y claro que hay alternativa, que en nuestro país es posible hacer otra política y es posible hacer política de otra manera. Aunque los viejos partidos se empeñen en simular grandes y profundas discrepancias entre ellos, de eso hablaré luego, lo cierto es que mantienen un pacto de hierro para que nada de lo sustancial cambie y para poder así garantizarse su permanencia en el poder, se hunda o no España. Son los viejos partidos los que siguen defendiendo una democracia intervenida, con instituciones parasitadas por los políticos de cuota. Son los partidos viejos los que defienden un Consejo General del Poder Judicial compuesto por magistrados de cuota que funcionan al servicio de los propios intereses de quien les ha nombrado. Son los partidos viejos los que no quieren cambiar una ley electoral diseñada en la transición para garantizar la alternancia en el poder del Partido Popular y el Partido Socialista. Son los partidos viejos que parasitaron los órganos de las cajas de ahorros y las llevaron a la quiebra los que siguen interviniendo los órganos reguladores y de control. Son los partidos viejos los que quieren que se mantenga el aforamiento de los cargos públicos. 10.000 aforados en España contra 0 en Alemania. Hombre, yo quiero ganar a Alemania, o por lo menos empatar, pero no en esto. 10.000 aforados a 0 no creo que sea lo que le interesa a España. Ganarle sí, pero no en esto, por lo menos es nuestra perspectiva. Son los partidos viejos los que cambiaron, se lo quiero recordar, el artículo 135 de la Constitución en una noche y en un despacho para que el pago de la deuda sea prioritario sobre cualquier necesidad nacional. Son los partidos viejos los que han precarizado el empleo, sí. Ambos defienden un modelo de relaciones laborales obsoleto que agranda la brecha de desprotección entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores con contrato indefinido. Piensen ustedes los últimos datos del paro. La alternativa al 26% de paro de media en España puede ser los partidos viejos que llevan a Andalucía al 36% de paro. ¿La alternativa es eso? No, hombre, no, tendrá que haber esperanza, tendrá que haber una alternativa al 26% que no sea el 36%, con el mismo grado de precarización y con el mismo grado de desprotección. Son los partidos viejos los que se oponen a la fusión de municipios, como recordaba Martín, y se empeñan en mantener instituciones obsoletas e inservibles como las diputaciones, convertidas en auténticos chiringuitos de poder partidario. No hay 16 millones para mantener el Erasmus, pero hay 5.000 millones para mantener las diputaciones. 5.000 millones al año, oiga, año tras año. 5.000 millones al año para mantener las diputaciones, auténticos chiringuitos de poder partidario que sobreviven, debe de ser lo único que lo hace, a la Constitución de las Cortes de Cádiz, porque allí se diseñó este modelo provincial y de diputaciones. En las Cortes de Cádiz han pasado algunos años. Son los partidos viejos los que se oponen a que el Código Penal incorpore el delito de enriquecimiento ilícito de cargos electos o el delito de financiación de los partidos políticos, porque, en fin, sé que lo saben, pero se lo recuerdo, en el Código Penal todavía no es delito la financiación ilegal de los partidos políticos ni el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Los dos partidos viejos se oponen a eso. Son los partidos viejos, en este caso todos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió, los que impiden las reformas profundas porque, como les decía antes, mientras las estructuras se mantengan como ellos las han diseñado, con crisis o sin ella, con ruina y con desesperación, ellos se mantendrán alternativamente en el poder. Ahora me toca a mí, no te preocupes, que luego ya te tocará a ti. Pero los partidos, viejos o nuevos, y esta es la reflexión que les quiero empezar a trasladar en eso de compartir la responsabilidad, los partidos, viejos o nuevos, también nosotros, no somos nada si los ciudadanos no nos votan. Por eso es tan importante luchar contra la idea de que todos somos iguales y de que no hay nada que podamos hacer. Una idea extendida por los que sí que son iguales entre ellos y no tienen otro objetivo que mantener el statu quo. Por eso es tan importante que en foros como estos, un partido que hace bandera de la regeneración democrática, de la reforma del Estado y de la defensa de la unidad de España, podamos explicar nuestra alternativa. En las democracias fuertes hay separación de poderes, hay reglas claras,
leyes que se cumplen e instituciones que asumen su responsabilidad. Fíjense que estos días en el Congreso de los Diputados, bueno, es bastante permanente, pero suele haber mucho debate sobre las infraestructuras y, desde luego, sobre el AVE, porque el AVE se ha convertido en algo así como lo dicen los partidos cuando defienden nuevas líneas de AVE, nuevas paradas de AVE. Es que el AVE, he escuchado en las últimas semanas varias veces y a varios portavoces, es que el AVE vertebra España. No, nosotros creemos que el AVE no tiene el objetivo de vertebrar España, que España o cualquier sociedad democrática debe de estar vertebrada por la Constitución, por las leyes y, en nuestro caso, además, por la lengua común, no por el AVE ni por las carreteras. Pero hay quien cree que el AVE es lo único que ha de vertebrar España. No, las democracias de calidad se caracterizan también por la existencia de ciudadanos críticos, que no entregan ningún cheque en blanco a sus representantes, que se comprometen y ejercen plenamente su ciudadanía. En las democracias de calidad, los responsables políticos no esperan las sentencias firmes de los tribunales para abandonar sus cargos públicos cuando son acusados de corrupción política, que no consiste solamente en llevarse el dinero público. Ser acusado de haber engañado, por ejemplo, sobre una titulación, en algunos países de nuestro entorno, es motivo más que suficiente para irse a casa. Ministras bien importantes del Gobierno alemán, por ejemplo, se han ido porque les acusaron de haber copiado una tesis hace 20 años. No han esperado a que se demuestre que es falso o que es verdad. Se han marchado. ¿Por qué se han marchado? ¿Porque los políticos alemanes son mucho más honestos que los políticos españoles? Bueno, habrá de todo, pero sobre todo, lo que sí que hay es una ciudadanía, en este caso la alemana, que no les volvería a votar. Y aquí, como nos vuelven a votar, no solamente sale gratis, sino a veces sale incluso remunerado, más que gratis. Pues bien, esas medidas regeneradoras de la democracia son las que nuestro partido defiende cada día en todas las instituciones en las que estamos presentes. Por eso hemos planteado las reformas del Código Penal, de las que les hablaba, de la ley electoral, por ejemplo. ¿Para qué? Para que resulte inelegible ser imputado por delito de corrupción política, tener un juicio oral abierto, para que no podamos estar en la lista. ¿Significa eso que haya que, en fin, abandonar la presunción de inocencia? ¿Que no haya que reconocer o proscribir un derecho fundamental como la presunción de inocencia? No, por supuesto. Claro que tenemos derecho a defendernos, pero fuera de las instituciones para no contaminarlas. Fuera de las instituciones para no contaminarlas. Defender el Estado social y democrático de derecho es también defender la unidad de la nación española. Instrumento, como decía, imprescindible para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Defender a España es defender la vigencia de la ley sobre las aspiraciones o las propuestas que necesitan ejercer de la violencia no solo física, también ideológica, social o cultural, para imponerse al conjunto de los ciudadanos. Defender a España es garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles, ya sea cuando ejercen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación política o a la discrepancia frente a la ideología dominante. Defender a España es garantizar, a través de la acción de los poderes públicos, que no habrá impunidad para quienes violen esos derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. O sea, defender a España es, en el momento presente y en concreto, por ejemplo, aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. Porque un gobierno autonómico que incumple de forma reiterada las sentencias de los tribunales, que invierte recursos de todos los españoles para publicitar un referéndum ilegal, que desacredita más allá de nuestras fronteras a la democracia española con una campaña plena de falsedades e insultos, que gasta recursos públicos en fomentar la división entre ciudadanos mientras crecen las desigualdades y la pobreza en Cataluña, es un gobierno que debe ser intervenido precisamente en defensa del interés general. Intervenir el Gobierno para defender a los ciudadanos, que es la obligación del Estado. El 155 no es un artículo extraordinario de la Constitución, es un artículo ordinario que tiene cualquier constitución democrática del mundo precisamente para garantizar que el Estado podrá intervenir en defensa del interés general. Primero, requiriendo que se cumplan, por ejemplo, las sentencias de los tribunales. Y segundo, si no se cumplen, con un requerimiento que suponga la intervención y el cumplimiento forzoso.
Esto hay que explicarlo en España. En otros países no habría que explicarlo porque el Gobierno federal o el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Nación, habría dejado claro que está dispuesto a intervenir. Y como habría dejado claro que está dispuesto a intervenir, no tendría que intervenir. En España, como no está claro que estamos dispuestos a intervenir, a lo mejor tenemos que terminar interviniendo. Defender a España es también impedir que se produzcan homenajes a los terroristas que salen de prisión como consecuencia de la irresponsable interpretación que hacen los tribunales de justicia y la Fiscalía del Estado de la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Inés del Río. Defender el Estado social y democrático de derecho significa perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes protagonicen esos flagrantes delitos de enaltecimiento de terrorismo. Por eso hemos llevado varias veces al Congreso de los Diputados una petición para que se inicie un procedimiento de ilegalización de todo el entramado de ETA, propuesta que los partidos viejos han rechazado unánimemente, sin limitarse a votar en contra, con descalificaciones gruesas por parte de todos a quienes osábamos plantear la iniciativa de ilegalizar a partidos que se sabe que son parte del entramado de ETA, de una ETA que, por cierto, sigue existiendo. Por eso también hemos pedido en el Congreso que antes de darles cualquier prestación por desempleo a los terroristas que salen de la cárcel, se les exija que cumplan con lo previsto en la ley, entre otros en el artículo 90 del Código Penal. Eso es, arrepentirse, pedir perdón y, sobre todo, lo más importante, colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes aún no juzgados en España. Más de 300, más del 30%, bastante más del 30% de los asesinatos de ETA siguen sin ser juzgados. No se conocen a los criminales, solo se conocen a las víctimas. Defender a España es denunciar el atraco a la democracia que ha supuesto el reparto impúdico entre los partidos políticos del máximo órgano de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Un país en el que se incumple un precepto constitucional básico, eso es, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente, es un país en el que, permítanme que se lo diga crudamente, no existe la democracia. Y esa es la desgraciada realidad de España, que los partidos políticos viejos, el establishment formado por el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, han pervertido el sistema hasta el extremo de llegar a considerar que los votos de los ciudadanos emiten para elegir a sus representantes en las Cortes Generales les dan derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo explican así, pero es que tenemos X votos, tenemos derecho a... No, los votos nos dan derecho a tener diputados, a pesar de la ley injusta. Lo que no nos dan derecho es a parasitar el Consejo General del Poder Judicial. Pues han entendido que sí. La consecuencia de esta aberración es que queda garantizado que en la práctica, naturalmente ustedes lo saben, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ya se encargan ellos de que se cierre el círculo de la impunidad. Primero, se generaliza el aforamiento. Como les decía antes, todos los cargos electos no serán juzgados por el juez natural. Después, se reparten los vocales del órgano que nombra a los jueces del Supremo y del Superior de Justicia, que son los que, presunta posible, futuramente tendrán que juzgar a los políticos que los han nombrado. Después, si eso falla, siempre nos queda el fiscal, que en temas de corrupción política ya se sabe que está actuando en la mayor parte de las ocasiones como abogado de la defensa, que yo creo que en primero de Derecho se empezará a estudiar esto dentro de nada. Si usted le falla al abogado, ya sabe, llame al fiscal, que si es un tema de corrupción política, seguramente que el fiscal funciona de una manera extraordinaria y además ni siquiera le tiene que pagar, porque ya le pagan a aquellos contra los que ustedes han actuado corrompiéndose. Y finalmente, en España también cabe, por último, si todo eso falla, porque nos fallan todas esas vías, finalmente siempre queda el indulto, o sea, que el Gobierno termine indultándote, porque, en fin, aquí la impunidad está protegido desde todo punto de vista. Por eso también hemos denunciado ante los tribunales este tipo de nombramientos y hemos sido nosotros los que hemos ido a los tribunales a denunciar el nombramiento del Consejo, de los consejeros y también del presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que no se cierre el círculo de la impunidad y para que, como les decía, el indulto no termine siendo, además de discrecional, arbitrario, como ocurre en España. Si convenimos que estas anomalías que he señalado son déficits propios de nuestro país y no tienen parangón con ninguna de las democracias de nuestro entorno, la inevitable pregunta, la que nos debiéramos de hacer, es ¿cómo hemos llegado a esto?
¿En qué momento se jodió Perú, si me permiten, tal y como se preguntaba consternado Santiago Zavala, el protagonista de Conversación en la Catedral, la gran novela de nuestro amigo Mario Vargas Llosa? ¿En qué momento empezó a estropeársenos una transición modélica como fue la española? ¿Y hasta cuándo vamos a consentir que continúe la deriva? ¿Hasta cuándo vamos a consentir que las cosas sigan ocurriendo como están ocurriendo? Hasta aquí una reflexión sobre la necesaria regeneración democrática para enfrentarnos a la crisis política. Quiero plantearles ahora algunas propuestas sobre el modelo del Estado. Nuestro partido defendió desde su nacimiento la reforma del modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, derivado, insisto, insostenible en lo económico e inviable en lo político. Un modelo incapaz, por su estructura obsoleta, duplicada e imprecisa, de garantizar el cumplimiento efectivo de los artículos de la Constitución, que son innegociables, aquellos que proclaman derechos fundamentales como la igualdad, la justicia y la libertad. Nadie puede negar, creo yo, que el sistema autonómico transformó España y que la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con 2 lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Ellos dicen de autogobierno, no, una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera, la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Lo que les molesta a los nacionalistas es que no haya más margen para el llamado hecho diferencial. Eso es lo que aviva sus instintos más primarios para reivindicar, por la vía que sea, un trato político diferencial, o sea, desigualdad, o sea, privilegio. El modelo federal que defiende Unión, Progreso y Democracia no es una respuesta, quiero que quede claro, a las reivindicaciones nacionalistas, sino una alternativa al desbarajuste en el que se ha convertido el Estado de las autonomías. Hoy sabemos, para eso sirve la experiencia, que fue una ingenuidad pensar que el modelo autonómico diseñado en el 78 serviría para integrar al nacionalismo. Lo intentamos y creímos que eso iba a ser posible, pero hoy sabemos que no sirve para integrar al nacionalismo, o no ha servido por cómo lo hemos desarrollado. Se hizo la España de las autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía, y resulta que las autonomías donde había nacionalismo pasaron a ser nacionalistas. No cometamos ahora el mismo error. Pretender calmar al nacionalismo, secesionista o no, con propuestas de federalismo a la carta, como hacen los socialistas, es, a mi juicio, una soberana tontería. No hace falta que les explique que no hay doctrina política más contraria al nacionalismo que el federalismo. El federalismo pretende la igualdad, el nacionalismo exige la diferencia. Si se trata de integrar a los nacionalismos, hemos de tener claro que habremos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo, y la política no está para proteger los sentimientos de nadie, sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos. El nacionalismo es insaciable y la estabilidad democrática nunca podrá depender de la voluntad de los nacionalistas. Porque, miren, en fin, otra reflexión paralela o complementaria. He escuchado también estos días bastantes debates en contra del Partido Popular en los que algunas personas, algunos grupos políticos les acusaban de ser el Tea Party en España. No, en España sí que hay un Tea Party, naturalmente. Y el Tea Party en España es el nacionalismo. Son los partidos nacionalistas. Porque el Tea Party en Estados Unidos lo que defiende, como todos ustedes saben, es que la riqueza no se reparta. Y en España los nacionalistas defienden exactamente eso mismo. ¿Qué es lo que está planteando el nacionalismo en Cataluña? ¿Derecho a decidir? No, está planteando libertad para no compartir. Eso es lo que está planteando. Claro que hay un Tea Party. Y aquí el Tea Party son los partidos nacionalistas, los que defienden efectivamente la insolidaridad y los que plantean que hay que dar a los que menos tienen lo que nos sobre. Pero miren, desde el momento en que recuperamos la ciudadanía y pasamos de ser súbditos a ser ciudadanos, también supimos que no es lo mismo la solidaridad que la ayuda. No, no es lo mismo la solidaridad que la caridad. Somos ciudadanos
y realmente eso es lo que defendemos con estas propuestas políticas, la igualdad. Desde nuestro partido, insisto, proponemos un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España. Por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que este modelo federal haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Hemos de abordar la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente a aquella en la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución del 78. Defendemos que se aborde esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático, pero hemos de hacerlo analizando también las disfunciones que se han generado en el modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Reformemos, pues, la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán con más o menos satisfacción dependiendo de las circunstancias, pero esa integración será siempre temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Nosotros proponemos reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para defender el interés general. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en el 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que la mantiene abierta es un principio que ha tenido muy malos resultados para España y que daña el principio de igualdad y de interés general, como les decía. Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 152 de la Constitución, excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, la representación internacional, la defensa, la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente, la protección civil, los recursos naturales, el urbanismo y la gestión del territorio. Además de otras muchas, entre otras, proponemos que para los estatutos de autonomía haya una mayoría más cualificada. Creemos que dentro de este diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrario al valor superior de la igualdad que rige en la Constitución. La reforma de la Constitución también habrá que abordar otras cuestiones claves para la regeneración democrática, como les decía antes, cuestiones que afectan al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado, a la ley electoral y también a lo que tiene que ver con la corona, título dedicado a la corona que merece también una reflexión y un desarrollo. En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Insisto, diversidad a partir de que esté garantizada la unidad. Y lo repito porque hoy, en un momento en el que se viven fuertes tensiones, fuertes pulsiones separatistas, ante la indolencia de unos y la complicidad de otros, y en el que nadie apenas osa reivindicar la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar esa igualdad y esos derechos de los que les estaba hablando, es muy importante recordar eso, que la diversidad es un valor y es un privilegio y es algo exitoso siempre que esté garantizada la unidad. Pero fíjense que el nacionalismo, el discurso del nacionalismo, nos ha hecho, creo yo, tanto daño que hoy hay hasta un discurso separatista que lo formulan personas y grupos políticos ajenos, absolutamente ajenos al separatismo. ¿Cuántos de ustedes, todos, estoy segura, es una pregunta retórica, han escuchado ya, cuando a lo mejor hasta formulado, en relación, por ejemplo, con la pulsión separatista de Cataluña, pues que se vayan? Pues que se vayan. O, oiga, eso que lo arreglen entre ellos. Pues ese es un discurso separatista. Porque no hay ellos, somos nosotros. Nos afecta a todos. Es un discurso separatista también el plantear que se arreglen allá ellos, como si no fuera una cuestión que nos afectara a todos nosotros. Estas son, como digo, las propuestas políticas, resumidamente, de Unión, Progreso y Democracia en relación con la regeneración democrática y con el modelo de Estado. Sé que no es fácil llevarlas a cabo,
Pero de la misma manera que sé que no es fácil, creo profundamente que cada vez es mayor la necesidad y que es mucha más la necesidad que la dificultad. Y sobre todo, confío plenamente en la razón y en la fuerza política para hacer posible aquello que es necesario. Tengo ya 61 años y he oído tantas veces a lo largo de mi vida, en relación con muchas batallas que hemos librado, no es posible, que de haber hecho caso nunca hubiera emprendido nada. Por eso no existe ni un ápice de ingenuidad, créanme, cuando les digo, cuando afirmo que en España estamos en condiciones de provocar que se produzca un cambio, que se produzca ese efecto mariposa, ese pequeño cambio que no es solo un concepto complejo aplicable en las predicciones meteorológicas o científicas, sino que es toda una filosofía de vida. Porque en el campo de la política, que no es sino la implicación de los ciudadanos para construir un determinado modelo de sociedad, también es un sistema caótico y su comportamiento concreto, el del campo de la política, no siempre es previsible. Fue el meteorólogo Edward Loren quien demostró que la más mínima variación en las condiciones iniciales de un sistema, algo tan simple como utilizar 3 o 6 decimales, llevaba a grandes diferencias en las predicciones del modelo. O sea, que cambios minúsculos en el comportamiento de las personas conducen a resultados totalmente divergentes y, por supuesto, totalmente imprevistos. En suma, que un pequeño gesto, la simple elección de los ciudadanos libres de prejuicios, el ejercicio del libre albedrío, en definitiva, puede ocasionar grandes transformaciones en nuestra vida y en nuestro país. Toda una revolución democrática que depende, y eso es lo importante, de la voluntad de cada uno de nosotros. Lo que yo me pregunto es, ¿lo hacemos? ¿Cambiamos? ¿O nos resignamos a aguantar lo que nos echen? Muchas gracias. Señora Díez, se nos acumulan las preguntas, la verdad, sobre muchísimos temas. Además, la actualidad es convulsa, han sucedido muchas cosas también últimamente, de las que, por supuesto, todos los asistentes quieren saber su opinión. Pero me llama la atención de las múltiples preguntas que se han hecho, o de todas las preguntas que se han hecho, casi todas, es un poco intentar conocer más la política que hace UPyD y sobre todo esa línea, al hablar de partidos viejos, esa línea en la que ustedes se pueden situar, que preguntan con muchos de los asistentes cuál sería, es decir, ustedes como partido nuevo, supongo, frente a esos partidos viejos que usted señalaba en su alocución, ¿ustedes en qué línea o en qué arco, o a lo mejor tenemos que cambiar el concepto de partido? No sé, ¿dónde se sitúan ustedes? ¿Dónde nos situamos? No sé si lo he entendido bien. Sí, me explico. Por ejemplo, ¿son un partido de derecha, son un partido de izquierda, son un partido de centro, son un partido de centro-derecha, son un partido de centro-izquierda, son un partido de... no sé? Sí, ya está, ya lo he entendido. No, yo bueno, la verdad que desde que nacimos nos han hecho muchas veces los periodistas esas preguntas de, oiga, ¿son ustedes de derechas o de izquierdas? Pero también he de reconocer de que lo teníamos bastante superado, ya eso ya nos lo preguntan menos, porque, bueno, nos definimos por lo que hacemos, no por un título que nos pongamos. Y esto de la calificación clásica de la derecha o de la izquierda, pues está bastante superada por los acontecimientos. Yo ya sé que hay gentes que, bueno, se sienten más cómoda con la definición, porque a partir de que piensan, por ejemplo, lo bueno está siempre en la izquierda, pues si uno se define de izquierda, ya está, tranquilidad. O lo bueno está siempre en la derecha, pues si uno se define de derechas, ya está, tranquilidad. No, el mundo de la vida es mucho más compleja que eso, y el siglo XXI, naturalmente que sí, nosotros, que es muchísimo más complejo. Nosotros somos un partido progresista, entendiendo que el progreso... Pero somos un partido progresista porque las políticas que defendemos contribuyen al progreso de la sociedad y, por tanto, de los ciudadanos. Pero somos un partido progresista y entendemos desde nuestra definición y desde nuestro conocimiento que el progreso no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, que desde la izquierda se hacen leyes y se toman iniciativas que son regresivas
porque contribuyen al regreso y no al progreso, y desde la derecha políticas que son progresistas porque contribuyen al progreso de la sociedad. Ese encasillamiento viejo de que la izquierda trae el progreso y la derecha el regreso y lo negativo, pues es vieja, efectivamente. Nosotros nos definimos, insisto, por lo que proponemos. ¿Es de izquierdas el modelo federal? Pues no es ni de izquierdas ni de derechas, es un modelo democrático más, un modelo de Estado que a nuestro juicio es el mejor para España, pero no es de izquierdas ni de derechas. Hay quien prefiere pensar que el modelo federal es de izquierdas y que la derecha es jacobina y la izquierda francesa entonces no existe. No, eso es muy viejo ya. Claro, como no somos fundamentalistas y nos queremos escapar de esa cosa tan vieja, y planteamos realmente que nos definan cada cual por la política que hacemos, pues nos encontramos habitualmente en el Congreso de los Diputados muchas veces en el mismo debate con un grupo político que nos dice que somos de la extrema derecha y otro que nos dice que somos de la extrema izquierda en el mismo debate, insisto. Y hasta hay quien nos ha dicho que somos del extremo centro, que es una cosa bien interesante, por cierto. Pero, ¿qué quieren que les diga? A mí me la repampinfla. A ver, defender una alternativa a la reforma laboral, como defendemos una alternativa a la reforma laboral que ha puesto en marcha este Gobierno, por cierto que se parece bastante a la que puso en marcha el Gobierno socialista, porque mantiene la dualidad entre trabajadores con contrato indefinido y trabajadores con contrato temporal, que nos lleva a esta situación en la que el 93% de los contratos nuevos son temporales, como lo eran antes, a la mayor desigualdad entre unos contratos y otro tipo de contratos. ¿Es de izquierdas o es de derechas nuestra alternativa? Una alternativa en la que planteamos la defensa del contrato único indefinido con protección desde el primer momento. Pues hay quien nos dice que es de derechas, pues vale. Y hay quien nos dice que es muy de izquierdas, pues vale, allá usted. Nosotros nos definimos por lo que hacemos. ¿Que la educación sea competencia del Estado es de derechas? Pues si a usted le parece, pero es lo que nosotros defendemos. Por tanto, lo que no somos es fundamentalistas. Somos un partido progresista nacional, inequívocamente nacional, que defiende el Estado y defiende la igualdad. Eso es lo que somos. Y para todo eso tenemos propuestas en todos los ámbitos. No, yo se lo decía porque sí ha cobrado actualidad por una cuestión fundamental. Ya sabe que vienen las elecciones europeas y que se manifiestan los distintos grupos parlamentarios europeos en este sentido, ¿no? Y entonces, ¿dónde podría tener cabida UPyD? Pues en el Grupo Popular no les quieren. Permítame que utilice esta expresión. La digo además no personalmente, sino lo que se publica. Por supuesto, los socialistas demócratas tampoco. Los liberales europeos, por ejemplo, que son los últimos que se han manifestado, dicen que no quieren a UPyD porque no encaja en su filosofía y además les tacha de jacobinos y de centralistas. Quiero decir, ese encaje de UPyD, que difícil, ¿no?, está resultando, no lo sé. No. Le pregunto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo y le han contado todas esas cosas que acaba de plantear, pero yo le aseguro que es justamente todo lo contrario. El problema es que tenemos demasiadas novias en el Parlamento Europeo, pero en cualquier problema para ellos, quiero decir, no para nosotros, pero en cualquier caso permítame que les recuerde una cosa. En el Parlamento Europeo no hay disciplina de voto. Y los grupos parlamentarios son extraordinariamente plurales y libres. Por ejemplo, en el Grupo Popular Europeo están los antieuropeístas y en el Grupo Liberal están los nacionalistas y los separatistas y en el Grupo Socialista hay de todo. Entonces, realmente no lo entiendo muy bien. O sea, si usted me está planteando que no nos quieren o que nos dejan de querer, pues no sé, a lo mejor tiene usted información de la que yo carezco. Pero, en todo caso, donde nos vamos a integrar es en el Parlamento Europeo. O sea, no le quepa a usted la menor duda que donde nos vamos a integrar, porque ahí nos van a poner los ciudadanos con su voto, es en el Parlamento Europeo, donde, por cierto, ya estamos. Ahí es donde nos vamos a integrar. Y lo demás, pues, permítame, me importa bastante menos. Bien, se lo comentaba porque yo me fío de lo que publican los compañeros en la prensa, no porque yo haya hablado con los portavoces, porque, lógicamente, no he podido estar en el Parlamento Europeo. Pero todavía me sigo fiando de la prensa. Una cuestión, y además se han interesado algunos de los asistentes precisamente por esto. Vox, Ciutadans, etcétera, y lo digo por el tema de muchas novias, ¿no?, que comentaba usted con anterioridad. El señor Vidal Quadras ha afirmado que entre Vox, Ciutadans y UPyD existe una amplísima coincidencia, además muy interesante. Yo no sé si esto les favorece o no les favorece que diga estas cuestiones el señor Vidal Quadras. Ni nos favorece ni nos deja de favorecer, es la opinión del señor Vidal Quadras.
quiero decir que nosotros somos un partido, como decía antes, nacional, inequívocamente nacional, que ya está en las instituciones, que tenemos un proyecto común, que defendemos el mismo proyecto en toda España y tenemos nuestra autonomía, por tanto, como partido político y, en fin, en las instituciones coincidimos con todos, con los partidos que están en las instituciones, en unas cosas llegamos a acuerdos y en otras no, con todos los partidos democráticos, con los únicos con los que no coincidimos ni votamos nada que ellos propongan son con Amaiur o con Bildu en Euskadi, y los demás, pues, en fin, pueden hacer las declaraciones que quieran y además cuando dicen que nos parecemos mucho, pues supongo que es que les gustan algunas de las cosas que hacemos, pero, a ver, la mejor definición de que no nos parecemos tanto es que han formado un partido nuevo. Si nos pareciéramos tanto, pues no hubieran fundado ningún partido nuevo. Digo yo, vamos, nosotros hicimos Unión, Progreso y Democracia porque no nos sentíamos representados ni por el PSOE, ni por el PP, ni por Izquierda Unida, porque creíamos que hacía falta un partido nuevo que defendiera las cosas que no se defendían en España. Si hubiera habido un partido que se parecía tanto a nosotros que hubiéramos querido ir con ellos a las elecciones, pues no lo hubiéramos fundado. Pero en todo caso, todos los piropos que nos vengan desde todos los sitios, por supuesto también desde el PSOE y desde el PP y desde Izquierda Unida, nos parecen muy bien y se los agradecemos mucho a todo el mundo. Don Javier Locertales, director de la Patronal Forestal de Andalucía, don José Carlos Pérez, de ONU, otro asistente que no ha querido identificarse, preguntan además por esta cuestión de Vox, los nuevos partidos, dice, de centro-derecha, la aparición de estos nuevos partidos, también hacen mención a Ciudadanos. ¿A quién beneficia esta situación? Por un lado, pregunta uno de ellos, si se está atomizando demasiado el panorama político español con estos partidos y qué valoración tiene de este panorama en un medio y largo plazo o un corto y medio plazo en nuestro país, y si cabría en un futuro no lejano una coalición de su partido con Ciudadanos, Vox o algún partido regionalista, como por ejemplo el PA plantean. Bueno, ya he contestado, creo, ¿no? Nosotros somos un partido nacional, vamos a las elecciones con nuestro programa, con en fin, nuestras políticas, con las mismas siglas en toda España, sin franquicias en ningún sitio y, bueno, eso es lo que somos. O sea, ¿a quién beneficia o perjudica que haya muchos partidos? Pues yo creo que el nacimiento de partidos nuevos forma parte de lo normal en cualquier sociedad plural y democrática. Pues hay personas que entienden que los partidos que ya existen no representan bien las cosas que quieren defender y, bueno, como vivimos en democracia, pues forman un partido nuevo. Bienvenidos sean todos ellos. A mí me parece que frente al partido único, el pluralismo partidario y el pluralismo democrático es siempre una buena noticia. Doña Trinidad Núñez, de la Universidad de Sevilla, hace también una referencia a las elecciones europeas y pregunta si prevé usted que ETA se convierta en un tema de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Y si no es se pregunta también un viejo debate. O, desde luego, eso sí, menciona que es un debate, desde luego, que está en el seno del Partido Popular. Que si preveo que forme parte del debate europeo el tema de ETA, la verdad que no lo sé, no lo sé si va a formar parte del debate europeo. Yo espero que de cara a las elecciones europeas y en el debate que habrá de producirse para las elecciones europeas hablemos mucho de ETA, pero hablemos de ETA no desde la perspectiva de ETA, sino de lo que supone combatir el terrorismo, combatir, en fin, el fundamentalismo y combatirlo también en el ámbito europeo. Insisto, no de ETA en términos nacionales, sino de Europa como un instrumento para combatir lo que significa el fundamentalismo. Europa es la democracia, Europa es la que nos ha protegido, Europa es la que da esa estabilidad y Europa, por tanto, para combatir el fundamentalismo y para defender la igualdad y los valores y la sociedad plural y democrática y también el modelo social y el estado de bienestar es fundamental y, por tanto, estará en el debate. Decía la persona que preguntaba que ETA es un debate viejo, creo recordar de sus palabras. No, es que ETA existe, ¿no? Y en tanto que no terminemos con ella, pues en el sentido verdadero del término, de terminar con ella, pues tendremos que hablar de ella como problema hasta que acabemos con ello, porque los problemas no se resuelven si dejamos de hablar del asunto, se resuelven cuando verdaderamente los resolvemos. Los problemas no se resuelven solos, o sea que ¿hablaremos de ETA? No lo sé, hablaremos de lo que significa ETA desde la perspectiva de algo que no existe en ningún país europeo. Eso es una organización terrorista que no ha desaparecido, porque desgraciadamente no ha desaparecido y que durante toda la democracia ha
trabajado asesinando para terminar, para acabar con esta sociedad plural y democrática que tanto nos ha costado construir. Hay una preocupación y es la utilización de las víctimas del terrorismo. No es un tema que sea de ahora, es decir, ha sido, vamos, un tema que va continuando a lo largo del tiempo, que se va produciendo esa preocupación a lo largo del tiempo. Las víctimas del terrorismo, señora Díez, ¿se siguen utilizando? ¿No se siguen utilizando por parte de algunos? No sé qué opina usted al respecto. Es que a mí me gustaría que alguien me explicara qué entiende por utilizar las víctimas del terrorismo. Es que yo, en fin, cada vez que una víctima de terrorismo dice algo que a algún partido político no le gusta, dice para desacreditarla que la está utilizando otro. O sea, que yo no creo que se utilicen las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo son políticas, claro. Es como cuando se dice, es que las víctimas no tienen que ser políticas. Oiga, usted, que las mataron porque eran políticas, ¿eh? O sea, o es que las mataron porque pasaban por la calle. O es que a Ascensión Pastor y a Jiménez Becerril les mataron porque eran empresarios. Les mataron porque eran concejales, porque él era un concejal del Partido Popular. Y el hecho de ser víctimas no significa que tengan que renunciar a ser lo que son y aquello por lo que les mataron, ciudadanos. El hecho de ser víctimas no tiene que llevar a que renuncien a su condición de ciudadanos. Son víctimas y ciudadanos y, por tanto, tienen opiniones. No son las únicas opiniones, pero tienen opiniones, y ya lo creo que tienen opiniones políticas. ¿Qué significa eso de utilizar las víctimas? Yo no creo que las utilicen, tienen su opinión y unas veces coinciden y cada víctima tiene la suya. Y unas veces coinciden con lo que pensamos y otras no coinciden. Y cuando las asociaciones de víctimas de terrorismo dicen cosas, unas veces molestan a unos y otras veces molestan a otros. Y los que se sienten molestados les acusan de estar siendo utilizadas por otros. Y yo creo que esa es la mayor de las faltas de respeto que se puede producir contra las víctimas del terrorismo. Tienen derecho a decir lo que les dé la gana. ¿Tenemos la obligación de hacer lo que nos digan? No, pero ellas tienen derecho a decir lo que les dé la gana sin que nos sintamos con el poder de desacreditarlas porque dicen lo que les da la gana y no coincide con lo que nosotros pensamos. O sea que yo eso de que se les utiliza es que no comparto la opinión. Simplemente dicen y defienden lo que consideran que tienen que defender. No sé si tendría usted algún mensaje para la señora Sangil, máxime cuando hemos visto en la prensa también que el Partido Popular arremete contra ella. No sé. No tengo ningún mensaje particular. María Sangil es mi amiga, persona a la que respeto profundamente, porque se ha ganado el respeto. Por tanto, no tengo nada que decirla, más que eso. Es que le he preguntado por qué sabía de su amistad con ella. Estado de las autonomías. Hay muchísimas preguntas a este respecto, del modelo de Estado. Como puede usted imaginar, se puede imaginar también lo que cuando habla de intervención, cuando habla de Cataluña, pues a veces es un discurso fuerte el suyo, muy fuerte. Preguntan, por ejemplo, señor Moya, bueno, preguntaba por otra cuestión que luego le formularé, pero, por ejemplo, en el caso de don Álvaro Alés, de Arena 360, dice que las empresas han hecho múltiples esfuerzos y pagado las consecuencias de las crisis, los ciudadanos aún más, y para cuándo una reforma de las administraciones y si hacen falta 17 parlamentos. ¿Lo ha dicho usted un poquito? 17 parlamentos. Lo ha avanzado usted un poquito en su alocución, pero bueno, me gustaría que profundizara un poquito en esta cuestión para pasar un poquito más de lleno a lo que es el Estado de las autonomías. Bueno, ya he planteado que la propuesta de nuestro partido es la reforma federal del Estado, con una alta descentralización política y con un gobierno federal, llamémoslo así, que tenga competencias exclusivas en materias claves como aquellas que he definido, ¿no? Algo tan elemental como que quien proclama el derechos básicos, tenga los instrumentos para hacer efectivos esos derechos en condiciones de igualdad. Un Estado federal, pues por poner un ejemplo y que sea entendible por todo el mundo, al modelo alemán, vamos a decir, alta descentralización política, pero cláusula de preeminencia. Eso es que cuando la Corte Federal se pronuncia, eso no tiene ya discusión en ningún otro nivel, es decir, que por encima están las decisiones de la Corte Federal, en este caso de las Cortes Generales, no al contrario de lo que es lo contrario de lo que ocurre ahora, que cuando nos pronunciamos siempre es sin perjuicio de lo que diga no sé quién, sin perjuicio de lo que diga no sé quién otro. Yo creo que el modelo federal, que es lo más parecido al modelo autonómico, solo que al modelo autonómico en relación con el federal le faltan dos cosas fundamentales: la no preeminencia de la ley nacional, de la ley federal,
y la falta de cohesión y de solidaridad y, en definitiva, de respeto por parte de las comunidades autónomas, respeto del Estado en su conjunto. Eso es lo que defendemos. El señor Marina, don Rafael Marina, dice que unidad a favor de España. Si eso va a seguir significando empobrecer a Andalucía. No le entiendo. ¿Pero? Sí, o sea, una petición de la unidad sobre la unidad de España, que si esta cuestión no va a significar o puede significar un empobrecimiento de Andalucía. Y también pregunta lo siguiente, si le parece indecente, además lo pone entre comillas, pedir para Andalucía el mismo trato que para las demás comunidades autónomas. No sé si entiendo bien. O sea, ¿la unidad puede perjudicar sí, dice 200... a Andalucía? No, le entiendo. Es una manera de... bien. No, ¿la unidad puede perjudicar a Andalucía? Pues no. ¿La diversidad del Estado de las autonomías le ha favorecido? A ver, quiero decir que el que hayamos llegado a Andalucía al 36% de paro frente al 26% de la media de España es consecuencia de la diversidad de las comunidades autónomas, porque entonces, frente a eso, la unidad va a ser peor. El que en Andalucía haya una mayor tasa de fracaso escolar que en la media de España es consecuencia de las autonomías. No, a ver, el modelo territorial del Estado no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. No es un fin en sí mismo, es un instrumento al servicio de los ciudadanos que tiene el objetivo de garantizar la igualdad y el progreso de los países. En unos lugares se decide, en unos países de nuestro entorno, se decide que el modelo de descentralización político llamado Estado federal es el mejor para conseguir ese progreso y esa igualdad de los ciudadanos. En otros se decide que el Estado unitario, modelo francés, es el mejor. En otros se decide que la confederación es el mejor. Pero el modelo territorial no es más que un instrumento. Nada más que un instrumento al servicio de los ciudadanos, que tiene un objetivo y si funciona, se mantiene como está y si no se revisa a la luz de las consecuencias que han tenido las leyes. Entonces, ¿el modelo autonómico qué problema tiene a nuestro juicio? Pues que la Constitución dejó abierto. El modelo autonómico en la Constitución se quedó abierto porque el constituyente entonces no podía cerrar. Yo no creo que el constituyente tuviera en su cabeza, sé que no tenía en su cabeza cómo iba a evolucionar. Éramos nuevos y hicieron lo que en aquel momento se podía y quedó abierto. Y este modelo abierto, sin un objetivo de llegada final, sin una definición de modelo final, nos ha llevado a esta situación en la que en España conviven tres modelos. El modelo federal, que se llama autonómico, o sea, un modelo de alta descentralización política, 10 puntos más que la alemana, aunque le llamemos autonómico, el modelo autonómico, el modelo federal, el modelo confederal, que es el de las comunidades autónomas que tienen relación bilateral y fiscalidad propia, como Navarra y el País Vasco, y además lo que se definió en los estatutos de segunda generación, por ejemplo, el catalán, o sea, un modelo confederal, aunque no lo llamemos así, y a la vez el modelo centralista, porque conviven los tres, y lo que no se puede soportar es que convivan tres modelos. ¿Por qué? Porque es un modelo elefantiásico e insostenible desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista. Por eso hay que revisarlo. Frente a este modelo insostenible y elefantiásico que produce más desigualdad entre españoles, para Andalucía y para los demás, más desigualdad, porque no se garantiza por parte del Estado con los instrumentos que tiene la igualdad entre los españoles, porque se proclaman los derechos iguales para todos, pero luego no hay instrumentos o no se utilizan para garantizarlos. Pongamos por caso la política de bienestar social, las políticas sociales, son competencias de las comunidades autónomas. O sea que, aunque haga ya una ley, la ley de dependencia, que es una buenísima ley que proclama derechos iguales para todos los españoles, en unos sitios, como la competencia es autonómica, depende de la parte de España en la que vives, esa ley te sirve para que con un determinado problema te pongan una prótesis o te den una aspirina, dicho en bruto, pero es que es la pura verdad. Entonces, el modelo territorial, el que nosotros defendemos, tiene ese objetivo, el objetivo de proclamar, de conseguir la igualdad, pero frente a ese objetivo, frente a ese modelo, hay otros modelos igualmente alternativos e igualmente democráticos. No es la autonomía la que ha provocado la desigualdad, son las leyes y la utilización de las leyes. Pero no es el modelo autonómico o el modelo federal o el modelo centralista, sino las leyes que se hacen. En los debates en el Congreso de los Diputados yo he vivido muchas veces, y esto lo he vivido tanto con el PSOE como con el Partido Popular, un debate que es singular. Hay quienes dicen
que vivimos en democracia gracias al modelo autonómico y que todo lo que se ha desarrollado es gracias a que hemos tenido autonomía, y quien cree que la autonomía y defiende que la autonomía es la culpable de todos los males. Pues no, ni lo uno ni lo otro. La diferencia entre este momento y el anterior, antes de la Constitución del 78, no es que entonces hubiera un modelo centralista y ahora hay un modelo autonómico, es que entonces había una dictadura y ahora hay una democracia. Hay unas leyes que nos han llevado a donde estamos y lo que hay que revisar con normalidad, como hacen los países normales de nuestro entorno y las democracias sólidas de nuestro entorno, es revisar las consecuencias de las leyes que se han puesto en marcha y nada más. La solución del conflicto actual en Cataluña solo pasa por suspender la autonomía de Cataluña, o podría pasar por otras cosas. No sé. ¿Cuál cree usted que serían las soluciones para ese conflicto? Bueno, yo creo que pasa porque la ley se cumpla y se respete. Es decir, que en Cataluña y en cualquier lugar de España puede haber, de hecho la Constitución española lo prevé y lo permite, puede haber partidos independentistas, partidos nacionalistas, o sea, democráticos y legítimos. Lo que pasa que en nombre de ninguno de esos partidos o ninguna de esa ideología ni de ninguna otra se pueden saltarse las leyes, y pasa porque las leyes se cumplan. Y si no se cumplen las leyes hay que hacerlas cumplirlas de acuerdo con la propia ley y de acuerdo con la propia Constitución. Si a un ciudadano que no paga a Hacienda 2.000 euros le avisan de embargo de su nómina, a alguien que se niega a cumplir las sentencias de los tribunales y que se gasta el dinero en promover el secesionismo y no paga a las farmacias o no paga a los hospitales o no paga a los colegios, pues habrá que decirle que tiene que actuar de otra manera. Habrá que decirle, y si no lo hace, pues habrá que intervenir. Miren, en toda España, pero también en Cataluña, en las autonomías, el Gobierno de la Nación, o sea, todos los españoles, estamos invirtiendo miles de millones, muchos miles de millones en rescatar, en lo que se dice el rescate de las autonomías para pagar las facturas pendientes. Y en Cataluña también. Pues nosotros creemos, por ejemplo, que eso se tiene que acabar. Es decir, que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de los gobernantes, porque a los que hay que rescatar es a los ciudadanos, no a los gobernantes. En Cataluña, por ejemplo, no me acuerdo cuál es la última cifra, digo Cataluña porque usted me lo ha planteado y porque realmente allí tenemos esta pulsión secesionista de la que hablábamos. Nosotros hemos planteado al Gobierno, por ejemplo, que el destino de los fondos que están llegando, que se están dando para los rescates, sea finalista. Sea finalista, el Gobierno de la Nación entiende que hay que dar 5.000 millones para pagar las facturas y que con eso ya es finalista. Nosotros entendemos que no, que hay que obligar al Gobierno a pagar las facturas, al Gobierno autonómico a que pague las facturas, eso es, a que no dedique el dinero a varias televisiones públicas, varias radios públicas o a embajadas en el exterior o a hacer censos ilegales e inconstitucionales y deje sin pagar las facturas, porque luego ya vendrá el resto de los españoles a pagar las facturas. Eso es lo que entendemos. Es decir, si Europa nos ha puesto a nosotros, a España, 32 condiciones para prestarnos 40.000 millones para salvar el sistema financiero, hombre, nosotros tendremos que poner también condiciones a quien está malgastando el dinero de todos los españoles. Eso es intervenir en defensa del interés general. Doña Isabel Morillo, del Correo de Andalucía, pregunta qué papel cree que debe de jugar Andalucía en el debate de Cataluña y cómo interpreta la visita de la presidenta andaluza este fin de semana a Artur Mas, al señor Mas. Que yo creo que quien tiene que intervenir en el debate de Cataluña, que dice el que ha hecho la pregunta, es España. Tenemos que intervenir todos los españoles. No es Andalucía, Aragón, Madrid. No, es que lo que está ocurriendo en Cataluña, la pulsión secesionista, nos afecta a todos los españoles. No afecta a la estructura, a Andalucía. No, es que el problema que tenemos en España, lo decía antes cuando hablaba de que también hay un discurso separatista en el que dice, bueno, que se arreglen ellos allá o que se vayan. Lo que pasa en nuestro país es que no hay nadie que hable en nombre de España. Es que España no tiene españoles que la defiendan. No hay nadie que hable en nombre de España. Y el debate del secesionismo lo que tiene de peligroso es que frente a un discurso nacionalista y sentimental, lo más importante es esto último, sentimental, un discurso que plantea el privilegio y el España nos roba, no hay un discurso argumental del conjunto de España. Un discurso argumental, con razones y argumentos para mantenernos unidos.
un discurso no igual de sentimental frente al otro, sino un discurso de argumentos, o sea, para defender a España en el sentido de defender las razones para mantenernos unidos a favor de España. Yo eso en España lo he hecho en falta, no es Andalucía o Extremadura frente a Cataluña, no, es España con Cataluña. Aquí la gente no ha salido a la calle cuando un gobierno, un parlamento, una mayoría parlamentaria ha decidido expulsar a la mitad de sus conciudadanos, convertirlos en extranjeros a la mitad de sus conciudadanos. Y, en fin, a mí me parece que ese es uno de los déficits, de las deficiencias de nuestra democracia. Yo he echado en falta mucho, y lo hemos planteado públicamente también, que en España no se haya producido frente a ese discurso nacionalista y secesionista un discurso nacional, en el sentido democrático, verdaderamente democrático del término. Lo que ha ocurrido, lo que ocurre en el Reino Unido frente a al debate sobre la independencia de Escocia. En el Reino Unido, el Gobierno desde que se inició el debate en un país en el que cabe un referéndum de independencia por su propia ley, abrió una página web en la que planteó desde el primer momento las ventajas de permanecer unidos. Desde el primer momento, las ventajas con argumentos económicos, culturales, políticos, sociales, de todo tipo. Argumentos a favor de mantenerse unidos. Todo el tiempo, desde hace año y pico. En España no ha habido eso, es como si fuera una cosa que no nos afecta, que está pasando en otro sitio y que no afecta al conjunto de los españoles. Y yo creo que ese es el debate que ha faltado y que debemos de promover, porque nos afecta a todos. O sea que la unidad de España, o el intento de romper la unidad de España, es algo sobre lo que debemos y tenemos que opinar todos los españoles. La secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, doña Susana Díaz, ha irrumpido en el panorama político nacional con muchísima fuerza. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina usted de la señora Díaz, de su fuerza, de esa irrupción en ese panorama nacional que ha tenido en los últimos meses? No tengo una opinión personal sobre la señora Díaz, no la conozco. Y sobre lo que hace políticamente todavía no puedo pronunciarme, políticamente, insisto, no sobre su fuerza personal o, en fin, su proyección mediática, pues es verdaderamente interesante. Pero creo que a los políticos hay que juzgarnos no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y yo, por ejemplo, he hecho en falta que la presidenta del Gobierno de Andalucía y secretaria general del partido, en temas tan importantes y que tanto le afectan a su partido y a esta comunidad autónoma, pero a su partido también, pues no haya hecho sino discursos, ni ha llevado al Parlamento una ley contra la corrupción, a pesar de haberlo prometido, ni ha llevado al Parlamento una ley por la transparencia, a pesar de haberlo prometido. Es decir, tiene algunas asignaturas pendientes por las que la juzgaré, porque personalmente no tengo ningún juicio que hacer, naturalmente estaría bueno. Nos quedan 5 minutos. Tengo muchísimas preguntas y muchas de ellas no se van a poder formular, pero bueno, vamos a intentar por lo menos sus propuestas, sobre todo en materia económica. Algunos asistentes dicen o solicitan que se pronuncie sobre sus soluciones para salir de la crisis. Le han oído en muchas materias, abordar muchas materias, materia autonómica, modelo de Estado, etcétera, etcétera, política contra ETA, etcétera, pero ¿cuáles son sus soluciones para poder salir, soluciones económicas para poder salir de la crisis? Quien hace la pregunta sabe que si yo fuera capaz de contestar en un minuto sería una frívola, porque a problemas complejos, respuestas simples, pues es la mayor definición de la frivolidad política, ¿no? Nosotros en todas las materias económicas, desde la reforma laboral, como dije antes, en la que hemos planteado una alternativa completa, hasta los presupuestos en lo que tiene que ver con la fiscalidad y con todas las cuestiones alrededor de la política económica, hemos hecho desde que nacimos propuestas concretas y alternativas, a pesar de ser un partido político pequeño, en todas las materias de carácter económico, aunque no seamos capaces de introducir ese discurso porque nos lo compran menos, permítanme la expresión coloquial, hemos planteado alternativas que tienen que ver desde alternativas en materia fiscal, con una alternativa completa a cómo tiene que desarrollarse o cómo tiene que producirse la presión fiscal y cómo debe modificarse la actual, hasta, como decía, en materia de reforma laboral. Yo les animo a todos ustedes, bueno, primero que no hay soluciones perfectas y mucho menos capaces de ser explicadas, como digo, en un minuto, pero les animo a todos ustedes a que si tienen alguna inquietud en el sentido de, en fin, interés en conocer propuestas concretas en todas estas materias, entren
entren en nuestra página web, porque frente a un silencio completo de los medios de comunicación en algunas materias y en algunos medios de comunicación, nosotros vivimos en la red, tenemos una página especial dedicada a la economía, aparte de la página completa, y van a encontrar ustedes ahí todas las propuestas de nuestro partido político, aparte de las que hacemos desde las instituciones todo el tiempo en esta materia también. Cómo no, la economía ocupa una parte importantísima de nuestro tiempo y para todo ello tenemos propuestas alternativas. Varias comunidades autónomas se oponen a la LOMCE. Don José María Sánchez, empresario, ¿qué opina usted de esta ley? Pues también en esta materia hicimos una enmienda a la totalidad. Nos parece una mala ley que traerá malos resultados para España en una de las cuestiones más importantes, ¿no? Porque no hay nada más igualitario y más capacitado para obtener el progreso del país y de los ciudadanos que la educación, que una educación de calidad. Ahora, a nuestro juicio, aparte de que la ley es, en fin, muy negativa por muchos aspectos, entre otros porque no aborda ninguno de los problemas que tiene el sistema educativo, a nuestro juicio no habrá una solución, una buena ley educativa y, por tanto, una buena educación en España en tanto haya 17 sistemas educativos. Mientras la educación no sea competencia del Estado y en España convivan 17 sistemas educativos, es que es imposible que hagamos una ley que tenga no solamente la expectativa de pervivir en el tiempo, al margen del Gobierno que salga elegido en las siguientes elecciones, sino que dé respuesta a todos los problemas que en esta materia tiene nuestro país. Por tanto, una mala ley que además no resolverá los problemas, porque los problemas no se resolverán, insisto, en tanto que en España haya 17 sistemas educativos, por tanto, imposible que haya una ley educativa. Por supuesto, tenemos que hablar de Pedro J. Ramírez, ¿Pues? porque han preguntado por él, indudablemente. ¿Ah? Bueno, y sabrá usted las últimas noticias, ¿no?, al respecto de que ha dejado de ser director del diario El Mundo. Preguntan, ¿les gustaría conocer su opinión tras la destitución del director del diario El Mundo, dado que muchos lo han vinculado con la mano negra o con una mano negra del Gobierno y por su acercamiento a UPyD y su campaña? ¿Qué cree usted que ha pasado?, pregunta otro de los asistentes. Pues primero, no tengo ni idea de qué ha pasado, por tanto no puedo opinar. Vamos, realmente no tengo ni idea de qué ha pasado. Por tanto, no tengo ninguna opinión que hacer. Y eso del acercamiento y esas cosas, pues que me lo cuenten luego para ver si tengo yo una opinión al respecto. No sé de qué acercamiento hablan, francamente. Una cuestión más. Tres cuestiones más. Don José Manuel García Quílez, de Montero Aramburu Abogados. ¿No teme usted que su idea de impedir que los imputados no participen en la vida política puede propiciar una mayor judicialización aún de la misma? Dice, sobre todo por el hecho de que el derecho a que se investigue cualquier denuncia judicialmente hace que los jueces sean proclives a la admisión de denuncias, toma de declaraciones al denunciado y, por tanto, imputable desde un principio. No, yo creo que es muy sano que las personas que estén imputadas con juicio oral abierto, o sea, por tanto, que hayan pasado de la imputación a la acusación por delitos de corrupción política, no vayan en las listas, ni estén en las instituciones. ¿Eso significa que no mantenemos la presunción de inocencia? No, significa que se defienden desde fuera de las instituciones, sin hacer daño a la institución a la que pertenecen. Me parece que es un síntoma de decencia y de corresponsabilidad. No haces daño a la institución y te defiendes, naturalmente, te defiendes desde fuera. O sea que, pasada la acusación, insisto, por delito de corrupción política, si se mantiene el juicio oral abierto, pues yo creo que, en fin, a cualquiera se le puede entender que tener una lista cerrada en la que no puedes elegir y poner una cruz, que es el sistema español, este sí y este no, que te obliga, permítanme la expresión, entre comillas, a votar a imputados dentro de las candidaturas, cuando el 80% de los ciudadanos dicen que lo que más reprochan es la corrupción política, aunque luego eso en la práctica no se ve, porque luego le siguen votando, pero la verdad es que cuando les preguntan dicen eso, pues yo creo que es un síntoma, en fin, que debemos de combatir. Y me parece que sería muy bueno que todos los partidos políticos nos pusiéramos de acuerdo y que eso fuera ley, no solo acuerdo de cada uno de los partidos políticos. Si fuera ley y si nos afectara a todos por igual, pues yo creo que daríamos muy buena imagen a los ciudadanos. Empezarían a creernos. Insisto, ¿significa que no hay presunción de inocencia? No, significa que te defiendes fuera.
fuera de la institución, y que si hay denuncia y después de la primera prueba hay juicio oral abierto y se mantiene la acusación y te conviertes en acusado, pues te vas a casa y te defiendes. Yo creo, insisto, que eso ahora mismo es una demanda, en fin, que debiera de ser atendida. El señor Pereira de Gestasa pregunta: señora Díez, su discurso seduce. Es fácil compartirlo, pero ¿qué hay detrás de usted? Pues 1.143.000 ciudadanos que nos han votado. Se refiere un poco a esos discursos seductores que luego son muchas veces demagógicos o no tienen esa profundidad. Pregunta un poco en ese sentido, porque hace una referencia sobre todo No, pero pues a un pregunta tema de qué hay política. detrás, y yo digo 1.143.000 ciudadanos, pues eso es lo que hay detrás. Y una convicción y una demostración de que donde estamos hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Eso es lo que hay detrás y sobre todo lo que hay delante, que decimos lo que vamos a hacer y lo hacemos. O sea, cuando llegamos a las instituciones, además de decirlo, lo hacemos. Pero detrás, sobre todo, hay eso: convicción, firmeza, coherencia y, sobre todo, 1.143.000 ciudadanos de momento. Y una petición de el señor Blanco, que es un afiliado de UPyD en Cádiz. Dice doña Rosa Díez: Cádiz es la provincia con más paro de España, 40%, dice. El Consejo Local de Cádiz Capital precisa una sede donde poder trabajar con efectividad. ¿Nos puede ayudar? Es decir, si les puede ayudar. Y da las gracias. Pues yo no sé quién es el que está hablando, pero le diría a ese afiliado de Cádiz que hable con el Consejo Territorial, porque yo no soy ni la conseguidora ni el hada madrina de nadie. Soy la portavoz de Unión Progreso y Democracia y la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Señora Díez, muchísimas gracias por haber respondido todas las preguntas, que son muchas, muy variadas. Además, algunas se nos han quedado en el tintero. He intentado agrupar todas las que he podido, pero muchísimas gracias por hacer frente a una batería de preguntas que no es fácil en muchos de los casos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y doña Macarena Gutiérrez, directora general económico-financiera de Atlantic Copper, va a ser quien clausure el acto. Adelante. Diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia, coordinador territorial de UPyD Andalucía, autoridades, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en los desayunos informativos de Fórum Europa en su tribuna Andalucía, que hoy celebramos en la ciudad de Sevilla por primera vez en el 2014 y que, como en convocatorias anteriores, cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, empresa de referencia en la industria andaluza. En esta ocasión hemos de agradecer especialmente a doña Rosa Díez que haya aceptado la invitación para participar en este encuentro, a través del cual nos ha podido trasladar los asuntos de actualidad que afectan al desempeño de su labor como diputada y portavoz de UPyD. Me quedo con palabras clave como transparencia, valentía para afrontar los cambios tan importantes que hacen falta y esa unidad, ¿no?, de todos los españoles para salir de esta. En esta tribuna han participado ya otras personalidades de prestigio en sus diferentes ámbitos profesionales y seguimos trabajando para que cada uno de los desayunos programados por Nueva Economía Forum sean tan productivos para los asistentes como lo son para quien contribuimos a su desarrollo. Me gustaría compartir con ustedes algunos apuntes sobre Atlantic Copper, compañía a la que represento y en la que hemos afrontado el cambio de año con importantes retos. Atlantic Copper es una empresa andaluza con sede social en Huelva que opera desde hace más de 4 décadas una fundición y refinería de cobre, la segunda por tamaño en Europa. Nuestro accionista, Freeport-McMoRan, es el segundo mayor productor de cobre del mundo y el primero en cobalto y molibdeno. Solo en Atlantic Copper generamos empleo directo a más de 1.000 personas e indirecto inducido sobre otras 2.000. La cifra de generación de empleo en la empresa a nivel global asciende a 34.000 personas. Durante 2013 hemos realizado inversiones en España por valor de 40 millones de euros, que nos permiten avanzar hacia el liderazgo en el sector en cuanto a competitividad, cuidado del medio ambiente y eficiencia energética. De hecho, somos la fundición en el mundo de menor consumo unitario energético. Y afrontamos el inicio del 2014 con nuevos y buenos propósitos, que nos ayudarán a seguir avanzando con los mismos patrones de calidad y responsabilidad con los que hemos trabajado a lo largo de nuestra trayectoria. Entre nuestros objetivos para este año perseguimos el incremento de la producción de cobre con respecto a años anteriores, con una previsión de fundir más de 1 millón de toneladas de concentrado y producir cerca de 300.000 toneladas de cobre, cifra parecida al consumo total en España. Por otro lado, esperamos mantener nuestra posición estratégica en la comunidad, ya que somos la primera empresa exportadora de Andalucía gracias a nuestra apuesta por el mercado exterior.
Me gustaría ensalzar el papel tan importante que puede desempeñar la industria en la recuperación económica y, por tanto, en la generación de empleo. Exponiendo algunos datos. En Alemania, la industria aporta el 25% del PIB y presenta una tasa de paro en torno al 5%. En España, la relación industria-empleo varía significativamente, pues contribuye en algo más de un 13% al PIB frente a un 26% de la tasa de paro. En Andalucía, el desequilibrio es aún más acuciante. La industria aporta el 11%, mientras que el paro se eleva al 36%. Creo que políticas industriales que favorezcan la implantación y el incremento de la industria claramente mejorarían o ayudarían a mejorar el problema del paro que tenemos. Fruto de esta realidad, la Unión Europea ha marcado unos objetivos claros para el 2020 y, en concreto, incrementar la producción industrial en Europa hasta un 20% de su PIB, cumpliendo parámetros de sostenibilidad e invirtiendo en innovación que permitan, a su vez, alcanzar los objetivos medioambientales y de eficiencia energética que son claves para el desarrollo sostenible. Cabe recordar que las empresas que integran los dos principales núcleos industriales en la comunidad, me refiero al campo de Gibraltar y a Huelva, y entre las que se encuentra Atlantic Copper, representan casi la mitad del valor de la producción industrial en Andalucía, el 48%, dato que refleja la voluntad de las mismas para seguir contribuyendo con su potencial a la política industrial del territorio. En Atlantic Copper nos sentimos orgullosos de colaborar en el crecimiento económico de Andalucía, pero también de la producción sostenible de cobre de alta pureza, hecho en Huelva y muy demandado en todo el mundo, ya que juega un papel esencial en el bienestar y el progreso de la sociedad y está presente en todas las facetas de nuestra vida. Estamos convencidos que el trabajo bien hecho y la calidad de nuestro producto son los principales factores que nos definen. De nuevo, aprovecho para agradecerles su asistencia y les emplazo a nuestro próximo encuentro en breves fechas. Muchas gracias.